Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Muy buenos días, 12 y 20 minutos de la mañana en esta jornada de jueves 14 de enero. Mesa concurrida que tenemos hoy aquí en los estudios de COPE, 89.8 de la frecuencia modulada, así les llega el sonido, imagen, ya sabéis, también a través de internet en Faro TV. Y digo concurrida porque son tres los que nos acompañan hoy, empezando, tengo malo, ¿para qué he dicho yo eso? Derecha, lo tengo que pensar, por la derecha, Rafael Montero, buenos días. Buenos días, derecha circunstancialmente. Perfecto, entendido. Luis Manuel Aznar. Buenos días. Y Carmen Echarri a la izquierda. Eso. Siempre. Circunstancialmente también. No, siempre. No, a ella le gusta. Y tú a la derecha lado, siempre. Y es significativo, efectivamente. Hace 6 meses que nos veíamos la voz. Tú en la derecha siempre y yo en la izquierda siempre. Ella como buena guerrera. No, yo estoy en el centro derecha hoy. Sí, bueno, el centro ya no existe. Centro derecha. No existe. Pero ella como buena guerrera, hay que decirlo, sí, lo habla viene abiertamente. hoy con derecho de Está representando No, es que me he enterado que ayer se me citó. Sí, se te echó de viene hoy con derecho de réplica. Monse, perdona, cuando en otro programa se me cite, avísame corriendo y entraré en directo, porque no pueden hablar de una persona ausente. Lo que te ¿Cómo que no? perdiste ayer. Si todos los días hablamos de los políticos y no están aquí. Da igual, pero entre compañeros eso no se puede hacer. O sea, Luis, por favor. Hemos situado a Luis en el sitio de Ciudadanos. Sí, Pues entonces mal camino lleva. Y entonces, Carmen, que está en el de Podemos. El de Podemos. No me importa. ¿Y por qué? Falta el del PSOE. No me importa. Está Monse. No, yo soy aquí imparcial totalmente. Bueno, no perdamos aunque el a tiempo, veces no opine. perdamos Bueno, el tiempo. eso, no perdamos el tiempo. Bueno, y servidoras, que si no, esto es una grosería. Montserrat Taboada, ya sabéis, y en control los compañeros Antonio Sastre y Daniel Serrán. Primer tema, ya sabéis, la primera edición de La Voz del Faro, con los asuntos más destacados del decano de la prensa ceutí. Bueno, pues es impresionante esta noticia. Agentes marroquíes frustran el arresto de una mujer que agredió a una policía. Ayer fue un día bastante caótico en la frontera en todo. Este episodio se produjo en torno a las 12:30, cuando un agente del Cuerpo Nacional de Policía, mujer, le vetó la entrada a una porteadora que pretendía acceder a la ciudad a las 12:30, cuando a esas horas no existe el porteo, porque incluso el BIUD ya prácticamente está cerrado. Lo primero que hizo esta mujer, después de que la policía le comentara que no podía pasar, fue insultarle, un insulto que afecta a su integridad, no lo vamos a reproducir. Después de eso, cuando la gente le fue a requerir el pasaporte para identificarla, porque la había insultado de una manera grave, le arañó, le empujó y le dio un puñetazo en la mandíbula, en los labios. Esta gente procedió de inmediato a intentar detenerla, cuando, de una manera sorprendente, agentes de la policía marroquí, porque esto ocurrió en el filtro de entrada de peatones cuando la persona está entrando de Marruecos para Ceuta, que tú sabes que ahí, incluso hoy publicamos la fotografía para ilustrar esta información, que está la nacional y está... Sí, se ve perfectamente. Los agentes marroquíes prácticamente trabajando en la misma zona. Ahí está el vídeo, Carmen. De manera sorprendente, agentes de la policía marroquí evitaron que se produjera esa detención. ¿Cómo lo evitaron? Llegando a forcejear con esta gente. Un oficial del Cuerpo Nacional de Policía que se encontraba de servicio, al ver a la compañera, intervino, pudo interceptar a la porteadora que se iba a fugar, pudo cogerla, y agentes de la policía marroquí, los mismos que habían evitado y que habían forcejeado con su compañera para evitar que se practicara esa detención, volvieron a hacer lo mismo con este oficial de la frontera. Al final la mujer entró para Marruecos, no se le pudo detener después de, como mínimo, haber incurrido en un atentado, como mínimo en una obstrucción policial, como mínimo en un trato vejatorio, etcétera, etcétera. Le puedes añadir un rosario de actuaciones delictivas. Esta chica, después de tratarse de las heridas en una clínica de aquí céntrica, acudió a las dependencias de la Jefatura Superior en torno a las 3 de la tarde para dar parte, con pelos y señales, de todo lo que había ocurrido, al igual que este oficial de la frontera. A esto se añade el hecho de las grabaciones, las cámaras que existen en la frontera del Tarajal, que han recogido todo. Ante esto, que sorprende a la propia Policía Nacional, de momento no se ha dado ninguna explicación oficial de por qué se ha actuado así, por qué se intentó evitar esa detención, por qué estos agentes marroquíes actuaron de esta manera, llegando a forcejear con quienes son sus compañeros, y que aparte la coordinación no es algo que se venda políticamente, es que es verdad, es que a pie de frontera existe muy buena coordinación en algunos aspectos, otras veces falla,
Y en este caso algo ha pasado para que se actúe de una manera que Sí, que se estaba amparando, en este caso, claro, a la que a estaba una la delincuente, persona, pero se ha efectivamente. llegado a cruzar una línea roja, que Claro, es forcejear claro, con una gente totalmente. que te representa una autoridad. Entonces, es un acto que no puede ser permitido y que requiere una explicación urgente ya. A estas horas no se ha producido todavía ninguna declaración oficial al respecto, ni ninguna petición de perdón o siquiera una aclaración de que esos agentes marroquíes quizás estuvieran siguiendo a esta porteadora por algo, pero es que no cuadra con la escenificación de lo que se produjo, porque la Claro. porteadora entró sin escapar de nadie. Y no verás. La porteadora llegó a faltar al respeto a una gente, llegó a agredirla de esta manera. Entonces, si se no se llega a planteara ese entender caso que esa tú has respuesta. dicho, no hubiera costado nada después dar esas explicaciones, ¿no? a Pues, los compañeros. a esta hora todavía esa explicación no se ha dado. Ese fue un episodio gravísimo ocurrido ayer en la frontera que luego ya se completó con pues, lo de siempre, un problema que no terminamos de controlar, que es el tema de las avalanchas y de los porteadores. Bueno, avalanchas, rectifico, no se están produciendo porque desde finales de diciembre del año pasado se le encomendó a la Guardia Civil que llevara a cabo un dispositivo especial para abortar las avalanchas. Es decir, a los porteadores España le está diciendo no vais a hacer ninguna avalancha, no se van a volver a repetir esos vídeos que hemos publicado hasta hartarnos de esos 4 guardias civiles que venía la avalancha, que rezaban, se santiguaban y escapaban. Esa imagen tercermundista, atrasada, que es indigna para las propias fuerzas de seguridad y para la garantía de esa vigilancia en la frontera, no se va a volver a producir, porque se dijo desde delegación, en un dispositivo especial encargado a la Guardia Civil, que mandara a los GRS para decirles a los porteadores que no vais a volver a hacer eso. De hecho, ayer hubo un amago, un intento de llevar a cabo una avalancha para pasar todos corriendo al otro lado, que es lo que a ellos les conviene, para Claro. luego evitar cualquier tipo de extorsión o para pasar los elementos que ellos pasen en los bultos sin ser registrados. Hubo ese intento de hacerlo y los GRS lo pararon. Se ve en el vídeo que grabaron nuestros compañeros Mauro Mancebo y Juan Y Jolín. se están ofreciendo también imágenes de... Y eso es lo que no se va a permitir y lo que ayer se puso otra vez en la aplicación. De momento hoy parece que la frontera está tranquila, pero si mañana hay una acumulación de porteadores por lo que sea, porque se quedan por aquí a dormir como sabemos o porque intentan más pases de los debidos, se va a volver a poner este dispositivo. Son 2 episodios diferentes, pero los 2 ocurridos en un mismo escenario que lo convirtieron ayer en caos. Y el caos en la circulación es impresionante, sí, Rafael. A ver, vamos a centrarnos en los hechos ocurridos con esta gente de seguridad nacional. Todo esto tiene una motivación por un incumplimiento de las normativas vigentes internacionales. Quiere decir que para que actúe una señora e insulte a un agente de la autoridad española y haya otro agente de marroquí, por los motivos que desconocemos, que lo impida, es porque no se ha respetado, no se respetan los 500 metros obligatorios de zona de nadie. O sea, tenía que en toda frontera, y en esta también, lo que pasa es que se ha ido tolerando por ambas partes, más bien por la parte española que por la parte de Marruecos, se ha ido tolerando de que está el Policía Nacional y al lado está el Policía de Marruecos. Eso ocurre aquí desde hace unos cuantos años y ocurre desde hace mucho más en Melilla, ¿no? Si existiera y se respetara los 500 metros obligatorios entre frontera y frontera, la llamada zona internacional o zona de nadie, pues no ocurriría eso, porque la Policía Nacional cogería a esta señora en zona de nadie y no podía intervenir ningún agente de la seguridad de Marruecos. La seguridad de Marruecos puede intervenir a partir de su frontera para adentro y no hacia afuera. Y la frontera de Marruecos está perfectamente colocada a 500 metros, pero la actividad de los agentes de Marruecos está pegado a la verja de la frontera española. Entonces, ese es el motivo fundamental de que la tolerancia o la mal llamada colaboración no se respeta y ocurre cosa como esta. Hoy ha sido un arañazo, pero vamos a suponer por un instante que hubiese sido un punzón o una navaja, y sale corriendo entre los muchos portadores que hay, Claro. Y no se puede detener porque no puede entrar la policía española en zona de la frontera marroquí. Por lo tanto,
Pero, Rafael, aquí la gravedad es que ha existido ese forcejeo. Sí, ya no solo que la delincuente haya escapado, es que los pero, agentes del país vecino han forcejeado sí, con una agente española y claro, luego con su pero oficial. ¿sabe por qué se da ese lugar? Porque si la señora marroquí, en sus manifestaciones a gritos seguramente, dice que la Policía Nacional ha insultado y la quiere detener indebidamente, los agentes de la Policía de Marruecos están obligados a salvaguardar la integridad de sus ciudadanos. Y claro, porque eso no es un juicio que se dice, puede llevar razón la señora o no puede llevarla, pero lo que sí lleva razón es que un agente marroquí tiene que auxiliar a un marroquí que se vea en peligro o se vea que lo están dando un trato discriminatorio. Si esto, como digo, tuviese los 500 metros, no podía existir, porque tenía que ir corriendo hasta la zona marroquí de frontera, exponer el caso y salvaguardarlo y darle cobertura el agente marroquí a sus ciudadanos. Pero eso no ocurre, en absoluto ocurre, y de hace mucho tiempo. Y claro, los hechos que conocemos es que el agente de la Policía Nacional ha sido insultada y agredida. Los hechos que puede conocer la autoridad de Marruecos, la policía de Marruecos, es que es al revés, si se lo explica a sus ciudadanos. Y ante esa situación está obligada la policía marroquí a defender a sus ciudadanos. Sí, bueno, esa es la lectura que puede caber. Quiere decir, si yo soy ciudadano de Marruecos... La que tiene el puñetazo en la boca y el arañazo es la gente. Pero si yo digo, yo soy un ciudadano marroquí, una señora, y digo, la policía me ha torteado o me ha insultado o me ha tirado el pasaporte, el otro está en su derecho de protegerlo. Y como eso no se puede saber entre dos personas, la única forma de que evitar esto es que se cumplan las normas internacionales. Eso es aparte. Que se cumplan las normas internacionales, eso es aparte, Rafael. Pero que yo creo que por parte de la policía marroquí no creo que haya existido ninguna duda de que la delincuente es la persona a la que ellos, con su actuación, facilitaron las cosas. Si vamos a hablar de dudas, de actuaciones y de intervenciones, creo que esas dudas las tendríamos que tener primero con los agentes marroquíes, donde los derechos humanos están más abajo del suelo. Porque los pisotean a diario. O sea, que a mí, unos agentes marroquíes que vayan a defender a sus ciudadanos de una supuesta agresión entendida por esta ciudadana por parte de un agente, cuando ni ellos mismos los hacen valer en su propia tierra. Vamos a ponernos en el sentido contrario. Inaudito. Un señor musulmán, español, residente en Ceuta, lo cogen en la frontera de Marruecos. Y lo dan por marroquí. Y le dan 2 meneos, 2 tortas, y lo insulta y lo maltrata, y la Policía Nacional no puede hacer absolutamente nada en defensa de ese español, porque está en territorio marroquí y ellos lo consideran marroquí. ¿Y aquí por qué lo han hecho en nuestro territorio? Y aquí no lo han hecho en nuestro territorio. En el filtro que controla la Policía Nacional. Puesto que no ha pasado del control. No, que va. No ha pasado del control. No. Estaba enseñando el pasaporte para poder pasar. Rafael, estaba en la zona del filtro que controla la Policía Nacional. Estaba en zona internacional, en zona de nadie. Y por lo tanto, la versión que da esa señora pues puede ser contradictoria con toda seguridad con la versión que da la Policía Nacional, aunque lleve razón. No, lleva un tiempo puntualizar algo, sí. Dos puntualizaciones nada más sobre esta cuestión. Uno es que es un hecho que yo entiendo que puede ser puntual porque la colaboración entre la policía española y marroquí es buena en líneas generales en la frontera. Esto será una actuación de 1 o 2 policías marroquíes. No vamos a englobar a toda la policía marroquí en esta situación. Y lo segundo que quiero puntualizar es que, lo que decía Carmen al principio, que a estas alturas la delegación del Gobierno en Ceuta no ha dado todavía una explicación, o la Jefatura Superior de Policía, por orden de la delegación del Gobierno. Pero ponte al revés. Pero nadie ha generalizado, Luis. De hecho, cuando he empezado ya a hablar, lo primero que he dicho, porque la colaboración existe. Hombre, está existiendo. De hecho, en ese periodo en el que se ha prohibido la entrada de Camalós, ha existido. Es un hecho puntual. Pero es que no puede haber nadie hoy que pueda intentar justificar lo que ha pasado. Pero vamos la gente estaba en su puesto de trabajo y la gente es la que tiene el tortazo en la hecho cara. puntual, hace tiempo no se produjo algo parecido y resultaron agredidas. Déjeme terminar. En Melilla. Eso estaba, lo que estás diciendo tú estaba pasando en Melilla. Aquí creo que se les insultó. Pero agresiones fueron en Melilla. Carmen, vamos a hacer el caso al revés. Vamos a hacer el caso al revés.
que un señor, un agente de la autoridad española le pide el documento a una señora musulmana y le dice, ¿por qué? Si pasa todos los días, dice, y le da un con la porra en el brazo y en el muslo y le deja marcada la porra. Eso lo he vivido con una de mis muchachas que están dadas de alta en la Seguridad Social. Simplemente porque le dijo, ¿por qué si yo tengo los papeles? No, el pasaporte, ¡pum! Y le dio el gomazo. Y vino llorando a mi casa. Y si en ese momento un agente de la autoridad marroquí la coge y la lleva para atrás y la defiende, estaría en su derecho. Quiere decir, temas puntuales puede haber en cualquiera de las partes. Pero que ese tema que estás diciendo no tiene nada que ver con esto. Sí, No tiene nada es que igual, ver. es una agresión en sentido Rafael, contrario. que haya sinvergüenzas detrás de trajes que han hecho eso, por una supuesto, agresión tú lo habrás visto a una- con policía. a Yo una también he se- conocido casos claro, muy una cercanos que han agresión pegado. a una pero eso qué tiene señora, que ver. a una señora, igual que puede haber una señora que haga una agresión a una policía. Yo no digo que no sea verdad, pero que los hechos, hay que saber cuál es la motivación y esto se evitaría para que no ocurra esa... Por aquí que estamos criticando el hecho de que se Estamos criticando que no estamos criticando que haya habido una agresión o no, sino el hecho de que agentes marroquíes hayan forcejeado con agentes españoles. Eso me parece a mí muy grave. Haya evitado que la detuvieran. Han forcejeado, le han agarrado a la policía para que no pueda identificar o detener, porque identificada está grabada con las cámaras, es tontería, pero identificar en ese momento, o sea, han mermado la acción policial española. ¿En qué terreno? En el terreno, en la zona donde esa agente policial está haciendo su trabajo, en el filtro de entrada. En el terreno que ellos consideran que es suyo y que debe ser terreno internacional. Por tanto, no me hables de terrenos. Yo hablo de un asunto tan grave como que se lleve a cabo ese forcejeo. Simplemente. Luego no vayamos a ver por qué se ha producido una agresión o no. Pues hay sinvergüenzas por ahí que pegan con la porra a mujeres porque sí. Puede ser. Pues eso tendría que haber una depuración interna de las fuerzas de seguridad, tanto de policía, de Guardia Civil, de lo que sea, para depurar a gente que hace esas cosas. Sí, en ambos lados. Claro, pero para eso tiene que haber la víctima, tiene que presentar una denuncia que desgraciadamente ¿Tú te crees no. que una criatura que viene a trabajar aquí lo sé, que o porque ahora va a poner una denuncia Rafael, a nadie? lo sé, que desgraciadamente no lo hacen. Desgraciadamente ¿Y sabes no lo lo que le hacen. ocurriría Y son si pone, víctimas de abusos. ¿Tú sabes lo que le ocurriría si pone una denuncia a esa señora? Que le marcan y no puede volver a que entrar. al día siguiente le pone un sello en el pasaporte y no le dejan de entrar más pues a la lo sé policía. Porque hay, Rafael, hay un corporativismo en ambos policías, marroquí y española, y hay un abuso tremendo en esa frontera. Esa frontera es un caos. Y por tanto, si yo me meto con un policía nacional, lo trato mal, me impide el paso y me está impidiendo el paso a mi trabajo. Pero que ese es otro debate. Pero que no es solo un policía nacional y te puede tratar mal un guardia civil y un policía local que paras el coche un momento para coger una receta y te amenaza y te multa y en cambio luego hay otros zetas tomándose bocadillos. Pero que es indeseable y gente que incumple la ley, indeseable en la policía española y marroquí. En todos los lados hay lo hay en todas partes, por tanto, pero lo que quiero decirte es que los abusos diarios, indeseable porque claro, sí. Pero déjame, los abusos diarios ocurren en esa frontera, diario, con las personas, tanto en un lado como en otro, se podía escribir no un libro, sino una hemeroteca. Rafael y Luis, abusos ahí y abusos en todos los lados. ¿Pero de qué estamos hablando? Te puede pasar un abuso en la frontera y te puede pasar en la esquina de tu casa. Pero que estamos hablando de la frontera. Bien, pero es que estamos desviando a un tema diferente al tema de los abusos. Es que los abusos se dan en todos los lados. Te lo puede hacer un policía y un funcionario que te trate mal. Y que tú vayas a pedir una instancia a un sitio y estés jijijaja con la compañera y tú sí. Pero es más difícil, pues eso no es más difícil. ¿Qué va, hombre? Todos los días te encuentras con una persona que te trata mal. O casi todos los días, desgraciadamente. En la frontera de Ceuta, no ser por parte de las autoridades de Marruecos, de los policías y por parte de algunos policías nacionales y guardias civiles, se trata al que cruza en un sentido o en otro, en muchos casos con la punta de Pero que eso es otro debate, insisto, y en todas las áreas te pueden tratar mal. Eso es no cumplir con la obligación que tiene un agente de autoridad de tratar a todo el mundo igual. Pues te voy a contar, mira, ahora mismo que estás hablando de tratar mal, pues te voy a contar un episodio que me pasó a Quino y a mí, que llegó una serie de subsaharianos y estábamos haciendo en una vía pública, que era enfrente del hospital, fotografías. Era un día de niebla. Y dos guardias civiles, uno de información, que todavía lo veo de vez en cuando, y otro que ya no sé ni dónde estará. Estamos haciendo nuestro trabajo y empezaron a gritarnos. Y yo saqué mi móvil, y dame el móvil, y digo, yo no suelto el móvil.
y gritándonos. Y luego fuimos Quino y yo a presentar a donde hay que ir, al cuartelillo, pues una queja de cómo nos habían impedido hacer fotografías en un sitio público, nos habían tratado de una manera vejatoria, gritándote, maltratándote. Dejamos constancia. Yo no sé luego lo que le harían por el trámite interno a esa gente. Me da igual si le hacían o no, pero que te quiero decir que esos tratos malos a las personas ocurren en todos lados. Claro. Es que es así, Pues no por pongan la eso frontera porque a nosotros nos pues ocurre por en eso la vía pública. ¿Y no qué hacemos? tenemos la certeza, y yo no lo pongo en duda, cuál es la motivación para que una señora que va a pasar se atreva a darle un puñetazo a una agente Pues de yo la qué sé, seguridad. primero le insultó, luego le empujó, luego Sí, le arañó pero y no luego le torteó. No sabemos cuáles son las... Pero bueno... Porque si a mí me piden el pasaporte y yo lo doy y no me dicen más nada, no voy a dar un puñetazo a una Pero agente. Rafael, no es eso como lo que ese se no está es el hablando, debate, Rafael. el debate es que ha El existido debate un es... forcejeo. Exactamente. Pues eso es lo que yo quiero que se aclare. Tienes razón en lo que estás planteando, pero... Lo otro es la consecuencia del primer acto. El primer acto es que yo voy a pasar y me piden la documentación. Si yo la tengo en regla, se la doy y me la piden con educación, a nadie se le ocurre, a ninguna señora, y mucho menos porteadora, y menos con una autoridad, arañar o insultar o pegar. Otra cosa es que me la pida indebidamente o me pongan pega o me trate con la punta del pie, que ocurre muchas veces en esa frontera. Pero para velar por la seguridad, como tú has dicho, la gente tendría que haber velado por esa mujer haciéndole constar eso a la gente de la autoridad, pero no forcejeando. Yo lo que te puedo decir es que, como no desconozco el hecho en sí, no soy capaz de juzgarlo, porque lo que pasa en esa frontera no es del tercer mundo, es de un abuso, Si no lo estamos juzgando, de un abuso espantoso. Estamos solo hablando de que una policía extranjera está torpedeando una acción de una policía española. Luego están las cámaras ahí, ya se sabrá si ha habido otro trasfondo. E incluso podía haber esto derivado en un juicio en la que la mujer detenida tendría derecho a exponer su versión, que es lo que tú estás hablando. Pero lo que no se puede permitir es que una policía extranjera esté torpedeando. Es que entonces, pues ya permitimos todo, ¿no? Y mañana hay otra historia y nos vienen aquí, pues, oye, los de Gibraltar, si quieres, ¿no? Al marítimo, lo que no sería de recibo que le enganchen, ya lo han hecho, es que pero por bueno. un brazo lo cogiera la policía española tirando hacia adentro y por otro la marroquí tirando que no hacia se tiene afuera. que llegar, eso es un espectáculo bochornoso. Os digo que Carmen, son... yo lo que quiero saber es por qué cerraste tú la frontera de Benzú. Yo no he cerrado la frontera de Benzú. ¿Quién ha dicho eso? No, yo no he dicho, no saque el tema, pero... Yo sabía que lo quería sacar, porque ayer se quedó con las ver, ganas. ¿Cómo que no saque el tema? Si tú bajaste de aquí, te fuiste directamente y se lo di. Y la calentaste. Yo no he cerrado el paso de Benzú, pero si quieres hablamos del paso de Benzú, tan defendido por Rafael y sus amigos de Caballas. Bueno, es que ayer son gloriosas las declaraciones aquí de don Rafael. Pues una defensa errática, tanto la suya como la de sus amigos de Caballas, insisto. Bueno, mi amigo de Caballas, como mi amigo de otros partidos, tengo amigos en todos los partidos, ayer llevaba razón. Una solución, en el PSOE también. Una solución podía ser para aliviar el paso de Benzú, que es lo que se proponía Caballas. Y yo lo que dije allí, y lo repito hoy delante de Carmen, es que el paso de Benzú lo cerró un delegado de gobierno, no la autoridad de Marruecos, con el apoyo del sindicato diciendo que todos los días apedreaban y con el apoyo de este diario sacando los apedreamientos diarios. Por lo tanto... Y que se infló, Bueno, noticias voy inflaron, a quitar, eso fue lo voy que a dijiste quitar, también. voy a quitar la palabra apoyo. dije Este más. periódico se dedica a narrar hechos Sí, y si todos los días estaban apedreando a guardias civiles, este periódico lo tiene que sacar. dije Y algo la que más. firmaba esos artículos era yo. dije Y algo no me más. arrepiento. Y quien lo denunciaba era UGC con Juan Amado a la cabeza. Eso, y dije algo Hicieron más. una buena labor, porque no era solo agresiones, Pero no. era tráfico de inmigrantes, era tráfico de sí, drogas, sí, era sí. tráfico de motores Era robados. todo... Que había pero mucha en otro historieta lado. ahí, Perdón, majo. era todo Que había muy- gente era- que se era todo muy beneficiaba con malo, el tráfico de pero motores robados. faltaba decir algo que no se decía, A ver. y es que estaban los portadores allí de las 4 a las 5 de la mañana y hasta que no llegaba el coche con el señor sargento a la 1 del día, a las 12 Pues se lo del día... digas tú. No, eso lo he visto yo. Bueno, pues Que yo también me he pasen chupado ahora. muchos Benzús y no el lo he visto. el paso tenía que ser cuando quisieran pasar los porteadores. Pues y no, cuando había un Marruecos... horario, majo, no, se el cumplía. horario lo ponía el No es sargento verdad. de la Guardia Yo no Civil. conozco a ese sargento que venía No, todo no, chulo en yo un sí lo he paso. Vamos a ver, visto, ese Yo no hombre lo tenía que conozco. cumplir órdenes, No, Rafael, no, pero no hay órdenes. Un paso... No se sustenta lo pero que estás diciendo. Déjame, un paso No, si yo te fronterizo lo puede impedir el que recibe la mercancía, que es Marruecos, no el que sale. No podemos decir, aquí se saca los burtos por Benzú de 12 a 1.
No, señor, aquí salen los bultos por Benzú cuando estén los portadores para Benzú pasar. era una Tú vergüenza. estás uniendo ese hecho estoy uniendo ese hecho a que estaban allí, por ejemplo, desde las 4 de la mañana. Sí, y te voy a poner una comparativa que es absurda, pero yo creo que se va a entender. Hay entradas a la venta y la gente hace cola por la noche y se lleva y se pone a dormir. No, déjame desde de teatro. el día anterior incluso. Déjame de teatro. Eso, actriz. no, de lo que sea. No, déjame de Ala, teatro. O lo de los mayores, o sea, y va Ahí- y le dice, por favor, no vengan ustedes antes que hay entrada, Hay ¿no? Y un se pegan allí en la paso- cola. Eso Pero es cuestión de escucha, cada uno. perdóname, Y estamos hombre, hablando que no de unas se nos entiende. entradas. Hay un paso abierto y es la policía de Marruecos la que tiene que decir a qué hora se pasa y que no se pasa, no la española. ¿Me entiendes? Y en Benzú... Pero da igual, aunque se No, abriera a las 10. déjame, ¿Qué pasó déjame. con el Iban pueblo hasta de desde las Benzú? 4 de la mañana. Era un paso abierto como en Medilla hay 5. Y lo cerramos nosotros, no nos lo impuso Marruecos. ¿Por qué se cerró? No, se cerró porque se apedreaba la Guardia Civil según En los base a informes, unos informes. según lo que salía todos los días el sindicato Y correspondiente dale. y las 4 piedras que decían que habían roto los No cristales eran de los 4 piedras, coches. por Quiere favor. decir No que eran 4 piedras. sí, ¿cómo se puede estar apedreando Oye, ¿en qué los se convirtió coches? Belén? Luis, ¿Cómo ¿tú para se- qué has venido? ¿Para ¿Cómo se montar el puede, Tangay? No, Rafael, ¿cómo ¿en qué se se con- puede estar apedreando Eso los estoy coches? esperando. Perdón, a ver si no escuchamos. ¿Cómo se puede estar apedreando los coches y no evitarlo las fuerzas de seguridad? Es que las piedras las mandan... ¿Cómo quieres que lo impidan? ¿A gomazo limpio? No, ¿O cómo quieres? poniendo los coches a una distancia donde no estén los porteadores. Rafael, ¿en qué se convirtió Beliones? ¿En qué se convirtió en Dímelo Biliones? tú, En con el una- paso de Benzú. En una zona de paso Que de mercancía. un pueblecito de 4, ¿en qué se convirtió? Si van ahí a ponerse la residencia como ahora ha pasado en Castillejos. Eso le Por decía yo favor, ayer, digo, es que Rafael, está el- Beliones se el- desvirtuó pero y no- venían Claro. gente del sur y de todos los lados, decían que vivían allí, que eso también lo Claro. denunciamos en Y este me- periódico que ¿Y dices que en qué apoyaba se ha a la convertido UGT. Castillejo? Ahora en esto, Pues en lo que entonces, tenemos. ¿y qué más da que porque sea nos- Biliones ese Castillejo? Si ahí me da igual lo que se convierta Marruecos que no, en cualquier zona. que se había convertido en un efecto Ah, llamada que a para mí me fingir da allí igual. residencias. A mí no. Que a mí no porque- me preocupa y cómo se dale. organice Marruecos A mí me preocupa la interiormente. seguridad de las personas, a mí no lo solo que- de los guardias a- civiles, de todos. Y Benzú era una vergüenza. Y yo coincido. chiquillo, y eso se cerró porque y era yo una vergüenza. coincido contigo. Que a mí me preocupa la seguridad de las personas. Pues no parece, y la porque seguridad defender de las que Benzú siga personas abierto- con la avalancha que hay en esta frontera por haber cerrado Benzú, entre otros motivos. Esas avalanchas no están por haber no- cerrado Benzú. No tiene ninguna seguridad. Benzú se cerró en el año 2000, Ninguna majo. Las avalanchas están produciéndose en 2015-2016. Claro, ninguna No seguridad. tiene nada que ver. No, y no. por tanto, lo que yo no entendí y no entiendo mucho más con la edad es que seamos nosotros los que nos pongamos trabas a la rueda. ¿Qué trabas? Claro, No hay ¿por qué trabas. tenemos nosotros que cerrar nada? Porque no funcionaba, porque era un problema de porque no seguridad. funcionaba, porque se porque traficaba no con fun- todo lo que se podía traficar, y ahí lo dejo. y por el Tarajano. También. Pues, ¿Y por qué el Partido Popular en el gobierno gobierno se ha gastado el dinero en otras cosas y no en la inversión en la frontera? ¿Por qué Eso tenemos una es cárcel otro que no vale para debate. nada? No es otro debate. Pero no, en Benzú la funcionaba. frontera se tenía que haber reforzado hace tiempo. Benzú Y lo que hay funcionaba. proyectado, Gastado el y lo dinero que hay en otro. proyectado ahora, Ahora, Carmen, año no, 2016, pero lo que hay ahora, proyectado Monse. ahora, tú sabes que hay ciertos Pero, sectores Monse. que dicen que no vale para nada, que no va a Monse, solucionar pero, el Monse, proyecto que se ha hecho para Benzú allí, que va a fun- producir embotellamientos igual. Pero Monse, olvídate lo de ahora. Benzú funcionaba. Y Que un no porcentaje de porteadores pasaba por Benzú. Y lo quitamos. Punto. Oye, y entonces, Rafael, que vas en a vez de bajar tener y un va- piso donde Dale. hay 100 personas y viven 25 en Benzú y 75 por la frontera del Tarajá, ahora tenemos 100 personas por el Tarajá y ninguna por Benzú. Esa es la Primer realidad. punto, la realidad Por lo que tú tanto, quieres Por lo pintar. tanto, La hay que realidad que darle, quieres pintar. hay que darle No. la razón a Caballa cuando salió. está reivindicando algo que no depende de Marruecos, depende de nuestra voluntad. Depende de nuestra voluntad. Por lo tanto, Caballa los no sabe ni problemas- lo que está reivindicando, punto uno. No, bueno, no que sabe eso lo ni dices que está tú, reivindicando. lo dices tú porque eres Lo de digo Podemos, yo, sí. porque eres de Podemos. No, pero no sabes yo que, ni de qué yo que partido soy. defiendo a Caballa en este punto, creo que Caballa es uno de los partidos Bueno, más serios pues, que hay en Ceuta. Bueno, para ti. Ahora si tuviéramos aquí efectos de estos de Las Palmas, porque entonces ahora yo me he callado a Liga porque- Arostegui estarán saltando por lo que acabas de decir, que le acabas de hacer un regalazo impresionante. Benzú no funcionaba y si quieres ahora cuando terminemos bajamos y vemos la galería fotográfica que está guardada en nuestros archivos de la vergüenza que era Benzú. Que yo Y lo por ahí, tengo. hombre, Carmen, por que ahí lo- se traficaba de todo. Carmen. Segundo punto, el Tarajal no está así porque se haya cerrado Benzú. El Tarajal Claro. está así Mira. por unas erráticas decisiones ¿Cuán- políticas. Exactamente. Rafael, ¿quién hizo el tubo? ¿Por dónde ¿Cuántos pasan las años- porteadoras? El Partido Popular. Y ¿Cuántos salió años- toda la barriada del Príncipe en manifestación protestando por ese ¿Cuántos tubo, años que es lleva- una vergüenza. Y en eso se gastó ¿Cuántos el años dinero tuvo gobierno Benzú central. abierto? ¿Cuántos Hombre, años tuvo Benzú abierto? No lo sé, pero que no Muchos. funcionaba. Bueno, pues en 2 meses
de avalancha del Tarajal ha creado mucho más problemas que Que Benzú no lo ha en toda creado la época. Benzú, que no lo ha creado Benzú. Bueno, yo... Rafael, no lo ha creado Benzú. Que se abra Benzú, esa es mi propuesta. Que no se Que puede va a abrir perder Benzú. como los políticos al cabo de tiempo ya en el Y- hemiciclo, que se está Pero, durmiendo. pero por favor, es que tanto os cuesta decir que las inversiones se han hecho mal, que se las han gastado en Si donde es han otro querido, por favor. debate. Es lo mismo. Pero ahora va a haber otra inversión que Es lo que va a está- solucionar todo. Es- Y Está ahora, Carmen, vinculando. cuando se empiece la obra de la Eso, no, carretera pero es que la va a nueva solucionar y la todo obra eso. en el Tarajal, Sí, lo porque que yo tú estoy dices. convencido que el Tarajal 2 tampoco Sí. va a servir para nada. Claro que no va a servir Pues es para lo que nada. estaba diciendo yo Pero que lo antes. que yo Y el estoy puente que va a diciéndole- haber, eso tiene que tener Lo que le unas... estoy comentando a Soy, Rafael, base. que puede soy ser- unos nada, hombre. pitonizos No, espantosos. pitonizo no. Oye, ¿puedo hablar? Ah, ¿Puedo hablar, por favor? el de la Marina. Ve por debajo. Para meterse con el equipo ¿Esto que se gobierno, llama la voz del Faro o la voz de Pero Rafael? ¿quién está No, hablando ¿puedo del equipo hablar? Cuando de está gobierno? Rafael es la voz Pero de ¿quién está Rafael. hablando puede del equipo de hablar, gobierno pero ahora? para meterse Yo con estoy- el PP y las propuestas del PP, oye, que unánimemente estáis de acuerdo en que no vale para nada. Oye, Dejar ¿quién ha que se mandado? haga. No, ¿Pero si quién no ha es que mandado? sea ¿Quién ha por- mandado en el gobierno central? El PP. Y en su época el PSOE. Yo me meto con los Pero dos, que el que Tarajal no han 2 todos invertido sabemos bien. que no va a servir para nada por mucho que se quiera. Pero porque que- el problema nada, está y en las dale. personas que van ahí. Yo únicamente Y lo va a quiero, y controlar. cerramos el debate si quieres, puntualizarle Sí, sí, a es Rafael que que la frontera no es culpa de Benzú, que es culpa de esa frontera que se ha mantenido así y no se ha querido invertir. Y tú sabes perfectamente, Luis, porque lo publicamos en el periódico, que estando de delegado un socialista, Genaro García Reciado, fíjate, aquel que le decían el marqués, el del abanico, Que nació el mismo día que yo. fíjate, eso no lo sabía. Pues se hizo un informe que lo llevó y lo trató Mesquida, que era el director general de la Guardia Civil, acuérdate, en el que se iba a llevar a cabo una serie de obras, parcheos, pero bueno, en la frontera del Tarajal, una zona para que la Guardia Civil pudiera registrar los vehículos que entran, que ahora no se pueden registrar porque si no creas un colapso que no veas, y una serie de mejoras. Luego cambió el gobierno y eso se metió, lo que pasa aquí, que se pican, se metió en un cajón y no se hizo nada. Y ahora es cuando se quiere, bueno, venga, vamos a ampliarlo, vamos tal. Todo eso tiene una cadena de decisiones políticas erráticas cambió el que ha gobierno. llevado a esto. Vino otro delegado del gobierno del PSOE. Perdona, es verdad, Chacón. Claro. Y lo metió en un cajón. Y no le hizo ni caso, a pesar de ser del mismo signo político. Entonces, es a lo que le quiero decir yo a Rafael, que han pasado muchísimos años del cierre de Benzú. Claro, y y son muchas decisiones que no se han adaptado erráticas para que políticamente, da el igual que Tarajal sea uno que funcionara sea otro. mejor. Por eso, como han pasado muchos años y no había la avalancha que hay ahora... por Sí, la eso- sabía, pero la sabía en Benzú. No había en Claro este que la volumen, sabía. No había en este volumen, Carmen. Sí, Comparte sí. conmigo por lo menos esto, que No, ahora es no. un día sí, otro también. No. Por eso Caballa propone La sabía una todos los solución días, intermedia. Rafael. Uy, el caso es que quería cerrar con lo mismo, que son menos 10 pasadas y nos quedan varios Cambia. temas. Entonces, de los que habíamos elegido, ¿por cuál tiráis? El que Caballa señala que el tribunal le cuenta, envió el expediente del ferrocarril a la Vamos a Fiscalía, tocar lo ese del si quiere. PSOE, de sobre Luis, sí, venga, Caballa y el Tribunal de Cuentas. porque es que nos quedamos sin tiempo. Hombre, Caballero lo ha mandado al Tribunal de Cuentas, por lo que hemos publicado hoy en Vicesa, como empresa municipal que tenía la competencia por pleno, se la habían dado, de llevar todo el tema del expediente de la estación de ferrocarril, remitió al Tribunal de Cuentas por ser una obra superior, me parece que eran los 3 millones de euros, tuvo que remitir todo el expediente. Esto ya se dijo en un pleno, pasa que pasó un poco desapercibido y ahora nos lo volvió a repetir el otro día Mohamed Ali cuando estuvo aquí en la entrevista que le hicimos de la voz del Faro, de que se ha remitido por el Tribunal de Cuentas a la Fiscalía. La única duda que hay, porque yo tampoco lo sabía, era si el Tribunal de Cuentas lo había remitido a la propia Fiscalía que hay en el Tribunal de Cuentas o lo había remitido a la Fiscalía de Ceuta. ¿Para qué? Porque habían observado cierto posible ilícito, yo no sé si administrativo o penales, en el tema de todo el expediente de la obra de la estación de ferrocarril, que todos ya sabemos que se inició en el 2008, que estamos en el 2015, todavía no se ha terminado, 2016. cuando ahora la solución, 2016 ya. 2016, y todavía en estos días se supone que se va a encontrar una solución que puede ser o de volver a retomar la obra con Dragado, que es la adjudicataria, o rescindir el contrato con Dragado y Sí, licitarlo pero nuevamente. son dos cosas diferentes. Vamos a ver, una cosa es lo que pueda haber visto indicio el Tribunal de Cuentas para marcarlo a la Fiscalía, otra cosa es cómo se continúa, si se continúa la obra. Si se lo ha mandado a la Fiscalía es porque ve algún indicio no muy correctamente hecho. Fíjate que en Melilla ayer detuvieron a un viceconsejero de festejo por contratar a un comerciante y a su señora por un volumen de 110.000 euros en pequeños contratos. En Melilla funciona, la policía, la Guardia Civil Judicial funciona de una forma y lo detuvieron. Se lo llevaron a la Guardia Civil y tal. Aquí estamos hablando de una obra de 3 millones que posiblemente si se ha mandado a la Fiscalía es porque puede haber indicios. Y tenemos que empezar a acostumbrarnos
de que las cosas no se pueden hacer tan rápidamente y de cualquier manera. Por lo tanto, a mí me preocupa mucho cuando una autoridad competente, unos técnicos cualificados, como son el Tribunal de Cuentas, dice, oiga, esto no me gusta, y que lo clasifique el fiscal. Por si ve indicios, lo lleva a los tribunales. Después veremos cuáles son esos indicios, si son penales, si son económicos, si son perjudiciales para la Administración, si ha habido alguien que se ha llevado el dinero, si ha habido alguien que ha contratado indebidamente, pero esto ya de por sí solo ya es cuanto menos delicado, ¿no? Y esto es preocupante. A mí no me gustaría que estuviéramos en las noticias nacionales con temas como este, ¿no? Con temas de que una obra de 3 millones, lo del ferrocarril, que yo creo que se ha quedado tan antigua como la propia máquina del ferrocarril, la obra, llevamos ya 20 años con la reforma de la obra del ferrocarril, y que nos veamos luego en un juzgado. Y estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de 3 millones de inversión como poco, y algo raro ha ocurrido ahí. Como algo raro ocurrirá el día que se haga una auditoría seria en Vicesa. El día que se haga una auditoría seria en Vicesa, seguro que no hay un fiscal, sino va a haber más de un fiscal que van a intervenir. Porque ya vimos lo último triste que ocurrió con lo de las viviendas, con el gerente, o sea, que las sociedades municipales tienen que tener una fiscalidad que hasta ahora, me temo muy mucho, no han sido lo correctas que debían haber sido. Si me lo permites, Rafael, es que nos quedan 4 minutos, sois 3 para voz y oscuridad y tenemos que ir haciéndolo ya. ¿Quién quiere empezar? Yo creo que la oscuridad está clara, ¿no? Por un lado está la agresión a esta policía y por otro lado está la intervención de la policía marroquí. Pero aún así, ese por lo menos es mi punto de vista de la oscuridad. Pero haciendo referencia a que para mí es un caso aislado y también quiero dar una doble oscuridad en el sentido de que la delegación del Gobierno a esta altura todavía no da ninguna explicación. Vale, con lo cual, doble oscuridad, no hay luz. Yo la oscuridad se lo voy a dar al hecho del ferrocarril, que ya vamos en AVE y todavía estamos con el ferrocarril antiguo. Por lo tanto, yo creo que esto debe clarificarse porque es muy triste que tenga que verse tema del gobierno de Ceuta en los tribunales, una fiscalía. Y la oscuridad... Yo me sumo también a la oscuridad, lo que ha comentado Luis, del episodio que pasó ya en la frontera, y luego un caso que no nos ha dado tiempo a comentar de este vecino, Juan Baselga, que vive en un edificio en Enrique Navegante y que es algo tan irrisorio como que le eliminen unas barreras arquitectónicas que hay. Él está impedido, no puede salir fácilmente, necesita pues una rampita, esas escaleras hoy por hoy son para él un obstáculo impresionante y ahí se están pasando la pelota entre la ciudad y el Inbifas, que pues dice no te compete a ti, allá. ¿no? Son unos escalones para entrar a la vivienda y luego otros para el ascensor, o sea que hay unos dentro de la vivienda y otros fuera, y eso es algo que tendría que hacer en este caso el Inbifas o la ciudad, y se pasa la pelota y tenemos a un señor que no puede salir. Si son los 2 escalones es una rampita nada más. Son pisos militares, le correspondería al Inbifas. Sí, pero luego están los escalones de fuera y es donde se echa la pelota. Sí, pero vamos a ver, es que aquí siempre hacemos la crítica. Aquí sí, la ciudad no puede actuar en terreno que no sea propiedad municipal. Y porque yo estoy seguro de que si eso fuese terreno municipal, ya estaría Obimase haciendo una pequeña rampa, aunque sea de madera. Yo no estaría tan segura. Aquí te ha llamado una señora un montón de tiempo pidiéndote un banquito en el hacho. No es tan fácil. Y hasta que no interviniste tú no lo tuvieron. No es tan fácil. Pero te recuerdo que ese terreno era terreno militar. Bueno, ya. Luz, ¿queréis yo otorgar? Yo no. Nada tampoco, Rafael, ¿o sí? Yo sí, yo le voy a dar la luz a la vuelta de Carmen Charri a la voz del Faro, que la echamos de menos. A la vuelta, pero si ella ha estado, eres tú el que ha vuelto. Luis, ¿qué tenemos después? Ahora tenemos en la segunda edición, debate, ¿no? Debate. Perfecto. Vamos a analizar la constitución de las Cortes Generales y los posibles pactos que haya. ¿Vais a meteros también en el tema de que si esta señora llevó a su bebé o no? ¿Te vas a meter porque también vaya porque tela. vamos. Bueno, que nos tenemos que ir. Seguro que tú no lo compartes, pero... Lo comparto. Que A lleva ver el si bebé, una vez que este lleva el país bebé. se da cuenta de que no hay conciliación para la mujer Pero que si- es madre. pero si hay una ya. ley, hay una Vale, ley, ya. Ahí hay están una para ley. luchar por eso, Madre, Carmen. no hay apoyo de nadie. utilizar a tu hijo Joven. para eso. No, Hay si eso una sirve como guardería. símbolo reivindicativo para que ya este país se dé cuenta que la mujer madre no tiene derechos, Es una Sirve. puesta en escena con un niño, es un no, abuso del no, menor. y 20 veces no. Abuso Que del luchen menor. desde el asiento. Mujer, madre, no está apoyada.
apoyada en este Que país. nos vamos porque viene el informativo. A ver si se dan cuenta ya los machos que mandan aquí. Ahí está, queremos guarderías. Marido Que de la viene el señora informativo. que se quede con el Y niño. después bajar cremallera de los compañeros. Y después del informativo, el debate con Luis Aznar y bueno, y los contertulios para el debate. Hasta mañana. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.